no es un mensaje espiritual, pero es algo que ustedes tienen que saber. Es algo que el creyente tiene que saber. Requisitos para entender la Biblia. Dios puso en mi corazón que yo hablara un poquito de esto. Requisitos para entender la Biblia. Si son tan amables y se ponen de pie, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias una vez más, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos como siempre que abra nuestro entendimiento para nuestro beneficio y para la gloria y la honra tuya. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo 119 y el verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Pueden sentarse. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entender la Biblia no es tan fácil como algunos por ahí que quieren pretender que la Biblia la entiende cualquiera. Eso equivale a ignorancia. Ayer mi nieto estaba jugando fútbol y le dieron un golpe y le jorobaron la nariz. Y mi hijo lo llevó corriendo al médico, a un doctor. El doctor lo vio y lo mandó con un especialista. ¿Por qué digo esto? Porque de la misma manera que hay especialidades en la medicina, hay especialidad en la teología. Este mensaje no es espiritual, pero yo quiero que usted entienda. De la misma manera que en la medicina hay muchas especialidades, el médico lo vio y es un médico, pero es un médico general. Le dijo, ¿sabe qué? Lo tiene que ver alguien que sabe más que yo. La teología es lo mismo. La teología tiene muchas ramas, especialidades, doctorado. Y no se trata yo no les voy a enseñar cómo ser doctores. Lo que queremos es ver cómo podemos entender la Biblia lo mejor posible como cristianos comunes y corrientes. Hay creyentes que se leen el Salmo 23 y creen que ya lo sabe todo. No es así. ¿Cómo entender la Biblia? Simplemente para nuestro provecho, para compartirla con otros. Pero la Biblia tiene muchas especialidades. Por ejemplo, un doctorado teológico en teología sistemática es un doctor, pero hay muchas cosas que no sabe. Un doctorado en teología bíblica es un doctor en Biblia, pero hay ramas que no sabe. Un doctorado en teología dogmática es un doctor, pero hay muchas cosas que no sabe de la Biblia. Un doctorado en teología exegética. Esos son los que de verdad entienden este libro. ¿Por qué razón? Porque esos son los que estudian los idiomas originales. Estamos hablando de las grandes ligas. Hará unos 20 años, mi esposa y yo recibimos una invitación de puros pastores porque estaban celebrando una nueva versión del Nuevo Testamento. Y nosotros fuimos y habían varios pastores que más o menos conocidos.
pero que yo sé lo que son. Doctorado en filosofía y letras, doctorado en teología sistemática. Y cada uno de ellos se paraba y decía: yo recomiendo ampliamente esta versión. Y yo decía: qué frescura. Yo tengo 40 años en el Evangelio, 30 y pico de pastor. Si usted me dice a mí: pastor, ¿cuál es de las dos la mejor versión? Yo no le voy a tomar el pelo. Yo le puedo decir la que a mí me gusta, que es diferente. Pero no le puedo decir cuál es la mejor, porque yo no sé hebreo ni griego. No es honesto que yo le diga a usted cuál es la mejor. Como el médico de ayer le dijo a mi hijo: ¿sabe qué? Tiene que verlo alguien que sepa más que yo, un especialista. Así es la Biblia. La Biblia tiene muchas especialidades. Entonces no es tan fácil. Pero yo quiero en esta tarde que nosotros veamos requisitos no para ser un erudito, sino para entenderla mejor. Y eso es suficiente para nuestra salvación, y eso es suficiente para poderla compartir con otra gente. Yo quiero que ustedes entiendan eso, hermano. Yo quiero que ustedes entiendan que hay varias especialidades. Y aunque sea un doctor en una rama, no lo sabe todo. Igual que la medicina, igual. Dicho esto, requisitos para entender nosotros mejor la Biblia. Un requisito sencillo, pero son requisitos. Número 1, haber nacido de nuevo. Por eso es que hay abogados que leen la Biblia y le da sueño. Por eso es que hay gente sumamente culta que la lee y te dicen: yo no la entiendo. Y tienen razón. Porque no han nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, no importa la educación secular que tenga, no entiende la Biblia. Dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, o sea, es el que no ha nacido de nuevo, que la Biblia también le llama el hombre animal. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no la entiende. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No importa que sea un científico, no importa que tenga 20 títulos, si no ha nacido de nuevo, no la entiende. Por eso que de ahí que tú te puedes encontrar un abogado que te diga: a mí ese libro lo que me da es sueño. Otro que se frustra leyendo y te diga: eso es un libro caduco. Y te puede encontrar una persona que nació de nuevo, que aún no fue a la escuela, que aprendió a leer con la Biblia y la entiende. Y la entiende. ¿Sabe por qué la entiende? Porque ha nacido de nuevo. Y dice la palabra que si no ha nacido de nuevo, no la puede entender. Hermano, es un libro complicado. Es un libro que tomó 1600 años para hacerse, inspirado por el Espíritu Santo, por unos 40 hombres, diferentes idiomas, diferentes países, diferentes culturas.
aún diferentes grados académicos. Algunos eran pescadores, algunos eran reyes. Entonces no es tan fácil. Por lo menos pretender, yo soy un especialista en Biblia. Usted no es un especialista en nada. Déjenme volver a leer, porque este es el verso que 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, que no ha nacido de nuevo, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las entiende, porque para él son, estos aleluyas están locos. En lugar de estar en la playa, mira donde están en una iglesia. Para él esto es una locura. Y no la puede entender porque ha de discernirse espiritualmente. Usted le dice a una persona en la calle, vamos a la iglesia. Estás loco. El día de descanso mío es para ir a la playa. Pobrecito, no lo culpe, no da para más, no lo puede entender, entienda. No puede entender lo que usted entiende. Porque son cosas que se tienen que discernir espiritualmente. Entonces el requisito número 1 para entender. Yo una vez tuve una experiencia con un abogado, que en ese momento pues ya era pastor. Un abogado, íbamos en el carro de él, en el Cadillac de él, y me dice, Fernández, cuando yo empecé a leer la Biblia me daba un sueño y no la entendía y soy abogado. Hasta que no nací de nuevo no la pude entender. Si usted no ha nacido de nuevo, la Biblia para usted es un libro caduco, un libro que da sueño. Si usted ha nacido de nuevo, la Biblia es un libro lleno de vida. Entonces el requisito número 1, no para ser erudito, sino para entender la palabra y poderla compartir, es haber nacido de nuevo. Tú le dices a alguien de la calle, te invito a la iglesia. Ay, no, qué fastidio. Él no puede entender. No lo culpe, él no puede entender lo que usted entiende. Después de haber nacido de nuevo, es cuando usted empieza a entender la Biblia. Y no solamente a entenderla, sino a sentir la necesidad de alimentarse de ella. Lo segundo sería orar. No abra la Biblia como lee el periódico La Opinión. Recuerde que es un libro que es la mente de Dios, que lo escribió el Espíritu Santo. Orar al Espíritu de Dios que abra el entendimiento para que usted entienda. Cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando a usted. Cuando usted ora, usted le está hablando a Dios. Orar. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, pero más cuando vamos a leer la Biblia. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Si usted no le pide al Espíritu de Dios que le enseñe sus maravillas, el Espíritu de Dios es como un guía. Nosotros vamos a un museo y empezamos a ver esas pinturas que valen millones de dólares y para nosotros son puros borrones. Para nosotros son puras manchas. Pero valen millones de dólares. Entonces viene un guía y le empieza a decir a usted qué significa este embarro aquí, este otro manchón aquí abajo. Oh, tiene sentido porque el guía lo está explicando. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Dios abre nuestro entendimiento y empieza a explicarla.
es que decimos, wow, qué maravilla. Si el guía no nos auxilia, a nosotros también nos da sueño. ¿Me van entendiendo? A la hora de abrir la palabra de Dios, orar, Señor, ilumíname, enséñame, abre mi entendimiento, para que yo pueda decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día yo medito en ella. Lo tercero es que seamos humildes, hermano. La Biblia no es para contender con nadie, ni para presumir que sabemos, ni para que alguien se sienta mal porque no sabe como nosotros sabemos. La Biblia no es para eso. Eso es una bajeza. Darle un estrujón de Biblia a alguien, eso es una bajeza. Si no hay humildad, no hay nada en la Biblia. Eso no quiere decir que usted no va a estar listo para defender la palabra de Dios, la buena doctrina. Eso no quiere decir que usted no está listo para decirle cuando oiga un disparate, oye, eso es un disparate, eso no es así, eso es otra cosa. Pero a la hora de leer la palabra de Dios, reconocer que tenemos que ser humildes. Yo recuerdo hace como 30 años, un poquito más. Estaba yo de visita en Miami y fui a visitar a unos conocidos de Cuba, que ya todos se fueron al infierno, ya todos se murieron de borrachos. Pero cuando aquellos todavía estaban vivos. Y me dice la hija, Rogelito, ¿y tú te sabes toda la Biblia? No, mi hija. ¿Quién tú crees que soy yo? Yo no me sé toda la Biblia, ni nadie se sabe toda la Biblia. Dice Deuteronomio 29, las cosas reveladas a los hombres y las cosas ocultas para Dios. La humildad. Si no contamos con la humildad de corazón, no vamos a aprender la palabra de Dios, aunque presumamos que la conocemos. Porque presumir puede presumir cualquiera. Una cosa es presumir y otra cosa es tener el conocimiento. Dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Llegar con soberbia. Yo sí que soy inteligente, yo sí que como yo conozco la Biblia, ninguno de ustedes la conoce. Eso es buscarse un problema con Dios. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces con soberbia, nunca puedo llegar a entender la Biblia con soberbia. ¿Saben lo que sucede? Que yo tengo más escuela que todos ustedes. Yo soy más inteligente que ustedes. Como yo la entiendo, ustedes no la pueden entender. Ya estuvo que se quemó. Ya Dios no lo va a bendecir. Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Quiere conocer la palabra de Dios, renuncia a toda prepotencia y a creerte que sabes más que nadie. Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Llegar a los pies del Señor reconociendo la verdad. No es una falsa honestidad, es la verdad. No sabemos nada. ¿Y sabe quién es el que lo pone bonito? El que lo pone bonito es el apóstol Pablo. Vaya, el apóstol Pablo es el que nos hace ver la realidad. Dice 1 Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como lo debe de saber. No sabe nada. Es un engaño.
Es una pifia. Es una pifia. Oh, pero lo que yo sé. Oh, no me compares con esta gente porque, oye, lo que yo sé. Dice Pablo, si usted cree que sabe algo, bájese de esa nube. Usted no sabe nada, como lo debería de saber. Hermanos, son puntos claros para entender la palabra de Dios. Yo he podido ver en mi ministerio gente que prácticamente no podían leer en alta voz. Daba como dolor de cabeza escucharlo porque era P-A-A, pa, y así leían. El Señor les enseñó a leer y ¿sabe qué? Les enseñó a entender la palabra de Dios. Por la humildad, por la humildad. Si no hay humildad, no hay nada de parte de Dios. Ahora, Job lo pone también difícil. Dice Job 37:24, Dios no estima a nadie que se crea sabio en su propia opinión. Óigame, el que entiende la vida se le quitan las ganas de la prepotencia, ¿ok? No hay cosa peor para nosotros que creernos el papá de los pollitos. El Señor rápidamente nos pone en nuestro sitio. Tú no sabes nada. Son requisitos para entender la palabra de Dios. La humildad. Óigame, Cristo era Dios hecho carne. Y Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. La prepotencia, la arrogancia no tiene cabida en alguien que de verdad busca su esperanza en las páginas de la Biblia. Alguien que de verdad busca el consuelo en las páginas de la Biblia. Alguien que de verdad desea creer ciegamente en la palabra de Dios y que la palabra de Dios se haga vida en él o en ella. Tiene que renunciar a la ignorancia, a la prepotencia, a la arrogancia. Jesucristo dijo en otra ocasión, el que quiera ser el más grande de ustedes, tiene que ser el más chico de todos. Hay un corito por ahí muy bonito que dice, si aquí el grande soy yo, hablando de Jesucristo. Si aquí el grande soy yo. ¿Quién es el grande? Jesucristo. Nosotros, según Lucas dice, somos siervos y siervos inútiles. Entonces, hermano, a la hora de entrar a la palabra de Dios, a la hora de querer aprender, hay que nacer de nuevo. Hay que orar. Hay que ser humilde. Y hay que dejar la arrogancia para otro lado. Para otro lado. Otra cosita que tenemos que tener, porque tenemos una mala maña, que leemos la Biblia y siempre la leemos para aplicársela a otro. Qué bueno está esto para fulano. Uy, mira como aquí le habla a Ciclane. ¿Sabe que a mí me importa poco lo que le diga a fulano y a Ciclano? A mí me interesa lo que me va a decir a mí. ¿Sabe? Yo leo la Biblia para mejorar mi vida. Y usted no ha visto eso. Oye, mira, esto sí que le cayó. Esto le cae a fulano como anillo al dedo, man. ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? Ser honesto. Si no estoy dispuesto a ser honesto a la hora de leer la palabra, estoy perdiendo mi tiempo. Estoy perdiendo mi tiempo. Y Santiago lo explica de una forma fabulosa. Santiago 1:23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra del Señor y no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera su espejo, su rostro en el espejo, su rostro natural. Lo mira en el espejo. Y miren lo que dice el verso 24. Dice, y luego se olvida de cómo era.
Si usted es oidor de la palabra, pero no es hacedor, es como el hombre que se mira en un espejo y después se va del espejo y se olvida cómo es. No, la Biblia es un espejo, pero ¿sabe para quién es un espejo? Para nosotros. En ella puedo ver mi falta. Si usted me dice mi falta, no se la voy a creer, ¿sabe? Es más, les voy a decir la suya. Pero cuando la Biblia me las dice, me tengo que quedar callado. Porque cuando la Biblia me dice mi falta, me la está diciendo el mismo Dios. Sinceridad, honestidad. Porque si alguno es oidor, hay unos que son muy buenos, no solamente para oír, sino para memorizar de la palabra, pero no hacedor de ella. Es como el hombre que considera su rostro en un espejo y después se va. Y dice el 24, y se olvida de cómo era. Eso es triste. Cuando leemos la Biblia, es para que nos hable a nosotros. Yo no leo la Biblia para ver qué le dice a fulano y a ciclano, y cuando me lo encuentre estarlo acusando. No, hay que leer la Biblia para uno, para mejorar los defectos, los errores que uno tiene. Y si no cree que los tiene, lea el Salmo 19, verso 12, que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Todos tenemos errores. Ahora, si usted me los dice, no se los creo. Y usted me los dice, yo le voy a decir, y tú también tienes. Pero cuando me lo dice este libro, no me queda otro remedio que callarme la boca y reconocer y tratar de mejorarlo. Hay que ser honesto a la hora de leer la palabra de Dios. Estaba oyendo ahora sí a un sacerdote que no tiene que decir lo que se le nota, como dijo Juan Gabriel. Y dice, esa gente que lee la Biblia y dicen que la homosexualidad es pecado, no entienden. Lo que Dios condena es que los homosexuales sean infieles. Usted no sabe si reírse, si enojarse, si insultarlo, si lo tiene cerca, si darle un cocotazo. Usted no sabe ni qué hacer con esta gente. ¡Qué poca deshonestidad! Pero los hay. Es como yo fui alcohólico. Como que yo le dije a usted, hermano, cuando la Biblia habla de que los borrachos no van al cielo, eso era antes. No, eso era antes, eso es ahora y eso es para mañana. Los borrachos no van al cielo. Honestidad, honestidad. Reconocer lo que la palabra de Dios dice y lo que dice es para mí, primero que para nadie, cuando yo la leo. ¿Puede decir amén? Amén. Para entender la Biblia hay que tener una comunión real con el Espíritu Santo. ¿Usted no entiende que el Espíritu Santo es una persona que vive adentro de usted? Que usted puede platicar cada vez que usted quiera con Él. Tener conciencia de que dice Juan 8:16, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, da testimonio, platica con nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios. Una relación íntima con el Espíritu Santo, como lo que es una persona. Señor, enséñame la palabra. Honestidad, dijo Job, enséñame tú lo que hice mal. El hombre más justo del mundo, dice la Biblia. Nosotros le diríamos, ¿y yo qué he hecho de mal? No sea ciego, hombre. Si la Biblia dice que Job era el más justo del mundo y dice, enséñame tú, Señor. Enséñame lo que no veo y si hice mal, no lo hago más. Eso es lo que es. Si no consideramos al Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, como lo que Él es,
no podemos entender la Biblia, no. Lo demás sería letra muerta. En el mejor de los casos sería letra muerta, sería un libro más. Solo si el Espíritu de Dios nos revela la palabra de Dios, podemos entenderla. Y qué triste que nos pasemos la vida entera con una Biblia bajo el brazo sin entenderla, hermano. Eso es lamentable. Qué manera más triste de perder el tiempo. Si no tratas al Espíritu Santo como lo que es, nunca vas a entender lo que Dios tiene para ti en estas páginas. Nunca. Lo otro sería aceptar lo que la Biblia dice sin andar discutiendo. No, pero fíjate que a mí me parece que eso no es así. ¿Quién eres tú para que digas que no te parece? Hay gente que tiene ese valor. No, pero a mí no me parece justo. Pero ¿cuándo Dios contó contigo? Por ejemplo, gente que me han dicho a mí, bueno, pero si nunca oyó hablar del Evangelio y se murió, para mí no es justo que se haya perdido. ¿Y quién eres tú? ¿Cuándo Dios te pidió permiso a ti para escribir la Biblia? La Biblia dice que si no conoció a Cristo se perdió y punto. Después morir de coraje, pero punto. Aceptar lo que la Biblia dice. No cuestionarla. Y ¿sabe una cosa? Esta gente sobran. No, a mí no me parece justo. ¿Y cuándo Dios lo tomó en cuenta a este? ¿Cuándo Dios le dijo, ayúdame a escribir la Biblia, chicos? Hablando ahora con un pastor por teléfono. Los pastores a veces nos ponemos a hablar de teología por teléfono y se nos va. Y dígole a un pastor, bueno, porque si Dios me hubiese puesto a mí a escoger los 12 apóstoles, a ninguno de esos hubiera escogido yo. El punto es que Dios no me llamó para que se lo ayudara a escoger, los escogió Él. Yo nunca hubiera escogido a Judas. Yo nunca hubiera escogido a Pablo. Pero Dios los escogió. Entonces ese punto de que a mí no me parece, eso sale sobrando. No es lo que me parece, es lo que le parece a él. A él le pareció que fuera Judas. Yo nunca hubiera contado con Judas. Es que ni con Juan hubiera contado yo, el apóstol del amor, una vez quería que cayera fuego del cielo. Yo no hubiera escogido ninguno de los 12. El punto es que a Dios no le interesa a quién yo hubiera escogido. Es lo que Él escogió. ¿Usted entiende? Aceptar lo que la Biblia dice sin cuestionarlo. Y esa gente sobra, ¿eh? No, a mí no me parece. Yo he discutido con algunos pastores sobre Romanos, cuando dice, los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Los que pecaron sin ley serán condenados. Y dice, a mí no me parece justo, pero ¿quién eres tú? Dice que los que pecaron por la ley serán juzgados. Y los que pecaron sin ley, los que no conocieron el Evangelio, ya le da el veredicto, sin ley serán condenados. No es lo que tú dices, es lo que dice Él. Tenemos que aprender eso, hermano. La opinión mía vale 3 cacahuates. Eso no cuenta. Cuenta la opinión de Él. Y tanto es así, ya voy amarrando el paquete, que en Mateo 24:35 dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La Biblia no va a pasar. Aparte de tu parecer. Entonces ya es hora de decir verdaderamente, Señor, la opinión mía no vale. Es lo que Él dice.
¿Sabe cuánto yo quisiera que hubiera un purgatorio? Créame que yo lo quisiera igual que los católicos. El punto es que eso no existe, solamente en la mente de Roma. No, pero no se me hace justo. ¿Y quién te ha dicho a ti que Dios anda averiguando tu justicia? El que murió sin él se perdió y punto. Aprender eso, hermano. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Pero qué es? Si yo quiero de verdad entender la palabra, si yo tengo interés de verdad, tengo que aprender a ser honesto con ella. Lo que ella me dice, eso es. Punto. Mis hijos, lo que más quiero en mi vida, mis nietos, lo que más quiero en mi vida, mi mujer. Si no hubiesen aceptado a Cristo, cuando se mueran, se van al infierno. ¿Cómo voy yo a andar arreglando la vida? No, es que quién sabe. Eso está escrito ahí. Si se murió sin Cristo, se perdió. Ser honesto con la palabra de Dios. Voy concluyendo. Yo no tuve nunca hermano. Tengo 2 hermanas menores que yo, pero nunca tuve hermano. Me hubiera encantado tener un hermano varón. Tuve un primo hermano que lo quise como se debe de querer un hermano. Lo quise como quiero a mis hermanas. Primo hermano mío, hijo de una hermana de mi mamá. A los 25 años, cogió una soga y se guindó. Para nosotros fue terrible. La madre, pobrecita, la madre, evangélica toda una vida, decía, bueno, mi hijo, que Dios lo tenga en la gloria. Yo decía, es criminal decirle que no. Pero ¿por qué esta mujer se quiere engañar? Es criminal decirle a una madre, ¿sabe qué? Tu hijo no está allá. Eso es criminal. Pero ¿sabe qué? También es criminal ver que se quiere engañar. Ella conocía la Biblia, ¿sabes? El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¡Pum! Los seres queridos míos, los que más quiero, bueno, gracias a Dios todos han aceptado al Señor. Pero de no haber aceptado al Señor, si se mueren, Dios no tiene nieto, bye bye. Es lo que dice la Biblia. Si la voy a leer, si quiero aprender, tengo que ser honesto. Al fin y al cabo, es la única verdad. Al fin y al cabo. Déjenme contarle esto y concluyo. Yo estaba terminando en el seminario, todavía no era pastor. Y una muchachita mexicana de 15 años, dicen que era muy bonita. La agarraron una gente, la violaron y le picaron el cuello. La familia era de la iglesia Benecer. Mi pastor estaba enfermo y me dijo que si yo podía predicar en el velorio. El único evangélico era yo. La iglesia estaba así. Pues yo prediqué un mensaje de salvación. Cuando yo bajé del púlpito vinieron como 10 o 12 mexicanos para arriba de mí. Y me dicen, eran familiares, ¿y dónde está ella? Digo yo, bueno, si le digo dónde está me matan. Y si le digo que está en el cielo, le miento a Cristo. Un verdadero problema. Como 7 o 8 mexicanos, eran primos, estaban todos desesperados. Bueno, señor, ¿y dónde está ella? Y yo dije, para mí, si le digo que no me matan, si le digo que está en el cielo, le miento al Señor. Dios me dio sabiduría. Y le dije, miren, solo Dios sabe.
Solo Dios sabe. Agarré mi Biblia y me desaparecí de ahí. Porque no podía decir otra cosa. Honestidad. Solo Dios sabe. Si tú le dices solo Dios sabe, ¿qué te pueden hacer? No le vayas a decir dónde está porque te quitan. No le vayas a decir que están en el cielo porque están mintiendo. Déjenme concluir. La palabra de Dios. Hermano, la palabra, por eso yo decía el domingo pasado que con esto nos tiene que bastar. No le busques 5 patas al gato, que le baste con esto. Dice este libro en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Si queremos aprender de la palabra de Dios, cuando la Biblia habla ya no hay más nada que decir, hermano. Es la palabra de Dios, es Dios hablando. Entiende que es Dios hablando. ¿Qué más vas a decir? ¿Cómo poder entender mejor la palabra de Dios? Concluyo, sí, naciendo de nuevo. Si no nació de nuevo, está perdiendo el tiempo. Orando, siendo humilde. Conocer que no, o reconocer que no sabemos nada, ser honesto. Estar en comunión con Dios. Aceptar ciegamente lo que la Biblia dice y reconocer que ella es como una espada de 2 filos. Una espada de 2 filos. Cuando yo era un borrachito, mi familia se pasó la vida diciéndome que no bebiera, que eso no era bueno. Yo no le hacía caso a nadie. Cuando yo empecé a andar en este libro me cambió para siempre. Esta es la voz que pude escuchar cuando me dijo, eso no es bueno. Entender lo que la Biblia dice, hermano. Entender lo que la Biblia dice. Lógicamente, vamos a entenderla lo necesario para nuestra salvación y para compartirla con otros. No estamos hablando de ser un erudito ni nada de eso. Eso son otras ligas. Estamos hablando de conocer la palabra para poderla compartir con otros. Preocúpese cada día por conocer más de la palabra de Dios. Hermano, este libro es lo único que le puede hacer feliz en este mundo. Todo lo demás es nada más que tiene la alegría de 2 o 3 días. Usted se compra un carro nuevo y lo quiere lavar 3 veces al día. Después de 2 semanas ya no lo quiere lavar. Usted se casa y quiere presumir a su novia y a su esposa y ya después de 6 meses ya anda buscando ver por dónde la deja. Todo lo que este mundo tiene es temporal. Pero la palabra de Dios, vida, es vida. Es vida. Ponga su empeño en conocer cada día más de la palabra de Dios. Teniendo en cuenta que usted no va a ser erudito, pero conocer para poder compartir de verdad. Que el Señor les bendiga, hermanos.